Bueno, en este video vamos a hacer el repaso ya del capítulo de flujo de la información genética. Tampoco está con ese título en el libro, ya en realidad el libro, ese tema está desglosado en algunos otros capítulos, incluso que ven sobre algunas cosas que hemos visto, pero que ya las habíamos descrito, una estructura, etcétera. Entonces, si alguien quiere repasar, sobre todo es la parte estructural, pues tiene que irse a capítulos anteriores, ¿no? Sin embargo, ya como tema de replicación, transcripción, traducción, pues el libro esos temas están comprendidos en dos capítulos del libro, ¿ya? El capítulo 11 y el capítulo 12, ¿sí? Vamos a hablar de justamente la primera parte, que es la parte de replicación, ¿sí? Entonces me voy a ir a la página. Bueno, esta parte en realidad, se dan cuenta, es relativamente estructural, ¿sí? Incluso hablan de la estructura del DNA, ¿no? ¿Se acuerdan de estas son las fotografías de difracción de rayos X, ¿ya? Esta es la imagen que se ve del DNA por ese método, ¿no? Fíjense, pues no vemos la hélice ni nada, ¿no? El truco de la cristalografía de rayos X o difracción de rayos X es saber interpretar, obviamente con mucha experiencia previa, no poder determinar a partir de esto una estructura, ¿ya? Entonces esto es lo que vieron gracias a las microfotografías, ¿sí? Principalmente de la señora Franklin, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, también aquí está la parte de estructura, pues les decía, estamos saltando bastante hasta la página 208. Estos son Watson y Crick, ¿no? Aquí está Watson, biólogo, y Crick, físico, una muy buena combinación, ¿no? No sé si la biofísica se ha copiado de ellos dos, pero es una muy buena combinación para poder, sobre todo, desarrollar muy bien la parte de dilucidación de estructuras, ¿sí? Recuerden, cuando hablábamos del DNA, les conté que incluso Bohr, ¿no? Un físico atómico, ¿sí? Lewis estaban metidos en la dilucidación de la estructura del DNA, ¿no? Bueno, ya esto sí es el tema, ¿no? Replicación, ¿ya? Básicamente de lo que estamos hablando es de esto, ¿no? Como una doble hélice, ¿ya? ¿Sí? Va a abrirse, ¿sí? Y los nucleótidos sueltos, ¿no? En este caso desoxirribonucleótidos, van a ir acoplándose de acuerdo a la complementariedad de bases. Así, donde haya una adenina, al frente va a poner una timina, ¿no? Porque la hebra original también había una timina. Obviamente en la copia aquí se pondrá una adenina, ¿no? Y de esa manera, pues las dos cadenas se copian en forma complementaria hasta tener dos cadenas completamente iguales. Aquí seguimos con la estructura, que ya la hemos visto. Esto sí, ya. Fíjense, el libro no empieza hablando de las topoisomerasas, ¿ya? O en bacterias, como le hemos llamado girasas, ¿no? Aquellas enzimas que son las que se encargan de que el DNA, que está súper enrollado, súper apretado, como quieran llamarle, ya pueda irse paulatinamente y durante todo el proceso abriendo y permitiendo la copia de las cadenas hijas, ¿no? Y a su vez, obviamente, cada cadena original con su complemento formarán una nueva molécula de DNA, ¿ya? Aquí en realidad en el libro empiezan a hablar desde las burbujas de replicación, o que hemos llamado horquillas de replicación, ¿no? Que puede ser una, si el material genético es pequeño, o más, si el material genético es más grande, ¿ya? Acá tenemos 3 horquillas de replicación, ¿no? Y aquí hablan también solo de la forma bidireccional, ¿no? Que se está entendiendo que una vez formada la horquilla, en ambos sentidos se va a ir abriendo la hélice.
Sin embargo, yo les aviso ver que, o les había dicho que en algunas bacterias, sobre todo primitivas, se han encontrado todavía mecanismos de replicación unidireccional, va a decir, en un solo sentido y no en ambos, ¿ya? Aunque ya es un tanto raro, ¿no? Aquí hablan ya de la DNA, pero sí, DNA helicasa o ADN helicasa, ¿sí? Entonces, que es la enzima que va abriendo la hélice, ¿no? Tampoco en el libro nombran las proteínas SSB. ¿Se acuerdan? Son pequeñas proteínas globulares, ¿no?, que se van situando a lo largo de la horquilla de replicación para impedir que esto vuelva a unirse, ¿ya? Y del tiempo necesario para que se pueda... Uy, me asusta. Pensé que no se iba a sacar del texto. Ya. ¿Qué les decía? Que no están nombradas las proteínas SB, ¿no? O las proteínas de unión a cadena sencilla, ¿sí?, o simple, que impiden que esto vuelva a reunirse, ¿ya? Tampoco hablan, fíjense, de la RNA polimerasa, ¿no?, que es realmente, yo encuentro que es un error, ¿no? Porque no hablar de los primers o de los cebadores en el proceso de replicación, después no se podría entender a cabalidad más adelante, sobre todo de por qué este mecanismo de replicación adecuadamente utilizado ha permitido desarrollar una técnica tan usada y tan importante, no solo desde el punto de vista de investigación, genética, qué sé yo, sino incluso de diagnóstico, como es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no?, o el famoso PCR, ¿ya? Ahora que todo el mundo habla de las pruebas de PCR para el coronavirus, creo que hasta incluso personas que hace unos años ni sospechaban y obviamente no tenían ninguna necesidad de saberlo, ¿no?, ahora por lo menos conocen, ¿no?, de qué se trata, de poder encontrar si en una muestra está una determinada molécula de DNA de un organismo, ¿no? En el caso del virus estamos hablando de RNA, ¿no? Pero igual, el PCR sirve tanto para DNA, para detectar la presencia de DNA o para detectar la presencia de RNA. Y el PCR solo funciona si hacemos un muy buen uso de los primers o los cebadores, que son realmente las moléculas. Vamos a hacer les dije, si bien vamos a dar exámenes, pero eso no significa que se ha terminado la materia. Ya, yo todavía les dije, voy a hacer videos de algo de PCR, de ingeniería genética, etcétera, para que ustedes vayan a biología molecular, a bioquímica, por lo menos con un conocimiento básico, ¿no? Entonces, para mí, repito, es un error que no hablen de la RNA polimerasa, o también llamada primasa en este caso, que sabemos que para que se pueda colocar, ¿sí?, se pueda colocar el DNA, o sea, se puede ir sintetizando el DNA, primero tiene que haber una pequeña porción de RNA, ¿no? Porque las DNA polimerasas no son capaces de iniciar la replicación sin que haya el primer o cebador, ¿ya? Acá lastimosamente lo han puesto en directo, ¿no es cierto? Sí, por lo menos yo no he encontrado. Y otra cosa que sí también es muy raro, cuando en el gráfico yo vi polimerasa 1, polimerasa 2, polimerasa 3, e incluso creo que hablan de una 4, ¿no? Dije, ¿de qué están hablando? Porque nosotros hemos hablado de la 1 y de la 3, ¿no? Pero aquí en el libro después aclaran que hablan de la 1, digamos, para entender que es de esta porción, la 2 de esta otra, y la 3 es que la 2 se habría salido y la 3 está empezando, ¿no? Es decir, todo eso para representar o para decir que una de las cadenas crece en forma continua y la otra en forma discontinua. ¿Por qué? Porque en la horquilla de replicación que nosotros hemos visto
en los dos sentidos, además, no solo en uno solo, ¿no? Hemos visto que evidentemente hay una hebra que tiene que ir esperando que avance la helicasa para ir haciendo la síntesis de DNA, ¿no? Entonces, esa cadena crece en forma fragmentada y obviamente la otra crece en forma continua, ¿ya? Entonces, no asocien este 1, 2, 3 y 4 con lo que hemos hablado de la polimerasa 3, nosotros, que es la enzima que coloca a miles de nucleótidos por unidad de tiempo, ¿ya? Por minutos normalmente, ¿ya? Y la 1 es la que revisa, ¿no es cierto? Y si hay algún error, lo elimina. También elimina a los primers observadores, porque son RNA, y obviamente no deben quedar luego en la molécula de DNA, ¿ya? Entonces este es un esquema, para mi criterio, muy sintético. Se han comido a las RNA, a las proteínas SB, se han comido a la RNA polimerasa, etcétera. Bueno, y volvemos nuevamente a lo que hemos dicho, ¿no? Una cadena madre o un DNA madre se separa en dos cadenas madre y aquí se entiende que en rojito son las cadenas hijas, ¿no? Bueno, ¿no? Aquí habla un poco de mutación, que es un tema que lo hemos ido mencionando muchísimas veces, mutación, ¿no? Incluso causas de mutación como la luz ultravioleta, algunos agentes químicos, incluso sencillos como la hidroxilamina, el ácido nitroso, etcétera. Pero en concepto, ¿qué es? Fíjense, por ejemplo, sustitución de nucleótidos, ¿no? Tenemos un original y un nucleótido cambia, ¿ya? Por ejemplo, esta adenina ha cambiado por timina y obviamente la timina que estaba al frente ha cambiado por adenina, ¿ya? La consecuencia puede ser o no importante. Va a depender de que si este cambio provoca un cambio muy grande en el triplete, en el codón, ¿no? Y genere un aminoácido diferente, ¿sí? O, peor aún, ¿no? Pueda generar un triplete de terminación. Entonces la información va a terminar ahí, no va a continuar hacia la síntesis de la proteína completa, ¿ya? Bueno, hay mutaciones por inserción, es decir, un par de bases, ¿no? Se inserta, se mete al medio de la cadena, ¿ya? Y ocupa un lugar, y obviamente eso hace que el marco de lectura, ¿no es cierto? La información que se va leyendo de A3, de A3, de A3, ¿no? Cambia a partir de esa inserción, ¿ya? Aquí supresión, es decir, ¿qué quiere decir? Que un par de nucleótidos se ha salido de la cadena, ¿no? Y obviamente la consecuencia es muy similar, ¿no? El cambio el marco de lectura va a cambiar y se va a generar a partir de ese punto una serie de aminoácidos diferentes, ¿ya? Estos son fenómenos que en realidad son más complejos todavía, ¿no? Es la inversión, fíjense cómo todo un grupo de nucleótidos puede darse la vuelta, ¿no? Y ubicarse en posición diferente, ¿ya? Ahora aquí podemos decir, pero están completos, no, pero no. Ya la información, digamos que sea esta la cadena que se lee, ya no es lo mismo, ¿no? Porque aquí hay una guanina y ahora hay una citosina. Entonces, cuando se transmite la información al RNA y este RNA a los ribosomas, pues la lectura va a ser bastante diferente, ¿ya? La translocación. La translocación se da cuando se trasladan, ¿no? Segmentos de DNA de un lugar a otro, ¿ya? Bueno. Ya. Vamos a entrar al capítulo 12. ¿Sí? Igual, esto es toda la parte estructural. Y esto es un poquito también lo que nosotros habíamos hablado sobre los actores, ¿no? Del proceso. Fíjense qué significa el RNA mensajero, ¿no? Cómo se determinó que la información va de A3, ¿no es cierto? Es decir, 4 a la 3 nos da 64 posibles combinaciones de adeninas, uracilos, guaninas, citosinas en el orden correspondiente, ¿ya? Esos son los codones, ¿no? Están los ribosomas, ¿sí? Otros actores importantes, ¿sí? El ARN es ribosomal, ¿no? La subunidad menor, la subunidad mayor, ¿ya? Y bueno, aquí hablan de
1, 2, 3, bueno, que son los sitios para nosotros el sitio A, el sitio P, ¿no? Y aquí había un sitio de catálisis, bueno, que nosotros no lo hemos mencionado, pero se supone que es allí, ¿no?, donde se lleva a cabo la formación del enlace peptídico, ¿sí? Bueno, y los RNAs de transferencia, estos son los verdaderos traductores, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado pueden leer la información del codón a través del anticodón y por el otro extremo tienen ligado el aminoácido correspondiente, ¿ya? Y aquí sí, esta es una serie de algún experimento que nosotros ya lo verán en biología molecular, ¿ya? Esto es lo que sucede, decíamos, también les dije, en las células eucariotas, ¿no? En los procariotas no hay mayor, detalle porque el DNA está en el citoplasma y se transcribe a un RNA que aparece en el citoplasma y allí lo capturan los ribosomas para que en el citoplasma también se dé la traducción. O sea, todo ocurre en un solo compartimento, ¿no? El citoplasma de la bacteria, ¿no? En cambio, en los eucariotas tenemos el núcleo, ¿no es cierto?, y tenemos el citoplasma, ¿sí? Entonces, en el núcleo, ¿qué es lo que sucede? Primero, la replicación, que no está aquí representada, ¿no? La copia de DNA ocurre dentro del núcleo. La transcripción, primero en un producto, ¿no es cierto?, ¿ya?, que va a madurar, ¿no es cierto? Acá no está ese proceso, pero hay otra gráfica más adelante donde sí lo vamos a poder ver, ¿ya? Esta transcripción da origen con la maduración o el splicing más, ¿no?, sumado a un RNA mensajero. Y este RNA mensajero, a través de los poros nucleares, fíjense que está pasando por el poro, ¿sí?, alcanzan al citoplasma. Y es allí donde los ribosomas lo capturan y lo traducen, ¿no? Y se da la formación de proteínas, ¿ya? Acá está una explicación del código genético, ¿no? Porque 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3, ¿no?, que son los 64. ¿No? Y aquí está el famoso código genético, ¿no?, que les decía, su dilucidación tomó casi 8 años, ¿no? Mereció un premio Nobel, obviamente, y que fue un trabajo con la tecnología de ese tiempo, pero muy, muy, muy arduo, ¿ya? Acá van a poder ver ustedes, si lo analizan con un poco más de detalle, ¿sí?, ¿ya?, las diferentes combinaciones, ¿no? Por ejemplo, uracilo, ¿no? 3 uracilos, 2 uracilos citosina, 2 uracilos adenina, guanina, al revés, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Están todas las posibles combinaciones. Y los aminoácidos que codifican, ¿no? Fíjense, hay aminoácidos que están codificados por varios nucleótidos, ¿ya? ¿Sí? Acá, fíjense, no es que son otra cosa, sino es de lo que hablábamos algún tiempo de la representación de la nomenclatura de los aminoácidos, perdón, ¿no? Leucina, el nombre completo, leu abreviado, L usando una sola letra del alfabeto, ¿ya? Claro, ya les había dicho, hoy en día hay bancos de datos donde están las secuencias de miles de proteínas, ¿no? Entonces imagínense tener una proteína de 800 aminoácidos y tener que escribir toda la palabra completa, mucho espacio. Abreviada, todavía mucho espacio. Una sola letra, ya mejor, ¿no? 800 letras, nada más, ¿ya? ¿Sí? No es otro aminoácido, sino que es la abreviación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta leucina tiene 2, 4, 6, ¿no es cierto?, 6 codones que codifican la leucina. Hay otros que tienen 4, por ejemplo, la valina, ¿no? ¿Sí? Otros 3 la solamente isoleucina, ¿sí? Hay algunos que solo tienen 1. ¿Dónde está mi amiga metionina? Aquí está, ¿no? La metionina, ¿ya? El famoso AUG, ¿no? Meta abreviado, M, forma alfabética, y el inicio. ¿Se acuerdan? Les dije, todas las proteínas empiezan sintetizándose con metionina,
¿ya? Primer codón para la síntesis de las proteínas siempre es la metionina. Luego será eliminada o no eliminada, esa es otra historia, ¿no? ¿Ya? Bueno. Fíjense, ¿no? No hay una distribución homogénea, es decir, no hay 3 por cada aminoácido más o menos. Tampoco, aunque acá no está de alguna forma representado, pero hay aminoácidos muy abundantes, digamos, que están presentes en buena cantidad y en todas las proteínas, como es, por ejemplo, la glicina, ¿no? ¿Ya? La glicina, que tiene mucho el colágeno, ¿no? La gelatina, ¿sí? El colágeno, ¿ya? Tiene mucha glicina, ¿sí? Bueno, entonces hay así aminoácidos abundantes que no necesariamente tienen más codones. Aquí está la glicina, miren, la glicina solo tiene 4, ¿no? En cambio la leucina debemos decir tiene 6. ¿Ya? Entonces si es tan abundante debía tener más, ¿no? Pero no es así. Y aquí con rojito, bueno, no muy rojito, anaranjado casi, están los codones de terminación, ¿no? ¿Ya? Los que en su momento llegan al sitio del sitio A, sitio aminacídico. Como no hay un tRNA que sea complementario de estos codones, pues allí va a terminar la traducción, ¿no? Por eso se llaman codones de terminación, en este caso de alto o stop también que se llama, ¿ya? El más común, el UAG, ¿no? Es uno de los codones más frecuentes, ¿ya? Bueno, la transcripción, fíjense, habíamos dicho una sola enzima, la RNA polimerasa, aquí es una enzima muy grande, entonces hace todo, ¿no? Hace todo, reconoce, polimeriza, termina, etcétera, ¿no? Tiene 5 subunidades, aquí no está representada por subunidades, la subunidad sigma, que es la que reconoce, la alfa, la beta, que son las que polimerizan, y la rho, que es la determinación, ¿no? Aquí, ¿se acuerdan que yo también cometí un error? La pizarra, ¿no? También aquí hay un error, fíjense, esto debía venir de aquí, así, ¿no? En mi criterio, de repente estoy mal entendiendo el gráfico, pero he tratado de entenderlo de esta manera y no con cuasa, ¿no? Es decir, esto debía venir aquí, porque en este sentido está yendo la transcripción, ¿no? Entonces, del 3 va a ir hacia allá, ¿y hacia dónde, no? ¿Y qué ha pasado con el 1 y el 2, no? Entonces, esto es en bacterias, están representando el modelo en bacterias, ¿no? Porque los genes están bien ligados, también juntos, ¿no? Entonces debía ir así, ¿ya? Entiendo yo así el gráfico, ¿no? Ahora, si lo están haciendo en forma independiente, bueno, ¿ya? O sea, ha empezado del 3 y solo va a cubrir el 3, bueno, tal vez. Pero si están representando el modelo bacteriano, deberían partir de este sentido. Bueno, de una u otra forma, lo que interesa es que es el DNA el que transitoriamente se va abriendo, ¿no? Dice, en la replicación ya no se abre y esa cadena nunca más va a volver a juntarse con la anterior, ¿no? Va a juntarse con su complemento. En cambio aquí se sintetiza el RNA y el RNA se va a salir, ¿no? Y las cadenas se van a poder juntar nuevamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? La transcripción, ¿sí? Aquí nos hablan del promotor solamente, ¿no? No nos hablan del operador, ni del regulador, ni nada. Ya nosotros hemos complementado esto hablando del regulador, del promotor, del operador, ¿sí? Bueno, es un proceso bastante más sencillo, fíjate lo que les decía, ¿no? Se ha abierto, se ha copiado el RNA y nuevamente la cadena vuelve a la normalidad y obviamente la RNA polimerasa sale del lugar, ¿no? Aquí hay una representación de, les decía, hay procesos, nos fijaremos, ¿ya? Hay procesos, sobre todo en las bacterias, donde, ¿no? El DNA aquí punteadito como un rosario, ¿no? El delgadito, ¿ya? Se está transcribiendo el RNA, que es esta línea aquí adentro, ¿ya? Y a la vez ya se está traduciendo, ¿no? Fíjense, o sea, en realidad el proceso de transcripción y traducción son casi simultáneos, ¿no? Y además otro detalle, ¿no? Aquí es un gen que ya se transcribió antes que este, ¿no? Entonces es más largo, obviamente, ya el RNA, ya los ribosomas, uno ha empezado, ¿no? Este empezó antes,
Ya tiene bastante proteína avanzada, ¿no ve? Y estos recién se están uniendo y tienen menos proteína, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Bueno. Esto es lo que hablábamos del proceso llamado splicing, ¿no? Que no lo han puesto acá con ese nombre. Y es raro, ¿no? Porque este fenómeno de eliminación de intrones es muy conocido, ¿ya? Y se ha aceptado prácticamente el decir splicing, incluso en textos en español, ¿no? Porque no hay una traducción muy digamos, no que no sea adecuada, sino muy precisa, digamos, en español, ¿sí? Bueno, de todas maneras, ¿no? Esto es obviamente en eucariotes, ¿no? Eucariotes, ¿ya? Los eucariotes ya obviamente no son como las bacterias que decíamos, ¿no? Los genes están relativamente unidos, el 1, el 2, el 3, básicamente juntos, que son parte de un mismo proceso metabólico, ¿no? Los genes eucariotas están dispersos por todo el material genético, con grandes digamos, intervalos entre uno y otro, ¿ya? Y además decíamos, están interrumpidos los genes, ¿no es cierto?, por los intrones, fíjense, ¿no? Aquí pintados con celeste un poco más fuerte, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto obviamente hay una primera transcripción, ¿sí? Pues se llama el pre-RNA mensajero, también llamado RNA mensajero inmaduro, también llamado RNA mensajero heteronuclear, ¿sí? Bueno, ¿ya? Entonces, obviamente los intrones también se transcriben, ¿no? Aquí ya representados con un rojito más oscuro, ya un rosado más oscuro, ¿ya? Pero hay este momento, ¿no? ¿Sí? División del RNA. No hay ese proceso, ¿no? División. Debe ser un error del texto, ¿ya? Maduración, splicing del RNA, como quieran llamarle, ¿ya? Entonces se forma un RNA maduro, ¿no? Donde los intrones han sido eliminados y solamente están los exones, ¿ya? Sobre este tope y esta cola, este tope se produce cuando se añade una base muy especial a los RNAs, ¿ya? Una base a la que le llaman cap o gorra o capuchón, que protegería al RNA en su salida a través del poro nuclear, ¿no? Y esta es una cola, la cola se refiere a una cola de adeninas, ¿ya? Que también se añaden como sistema de protección de este RNA, ¿no? Este RNA, recuerden, los eucariotes tiene que salir al citoplasma para ser leído por los ribosomas, ¿no? En las bacterias obviamente no hay la adición de ese capuchón ni tampoco de la cola, ¿sí? Bueno, y aquí está el proceso, ¿no? Ya les había dicho cuando les explicaba en la pizarra que de repente, más bien lo vean en el libro, que en el libro están muy bonitos los dibujos, ¿no? ¿Ya? Esta es, fíjense, la etapa de reconocimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde acá, bueno, tampoco lo han pintado, ya han empezado directamente con el primer nucleótido, ¿no? ¿Sí? Aquí es el primero, ¿no? Si este tRNA es UAC, quiere decir que al frente está el AUG, que es la metionina, ¿ya? Pero hay una parte previa, ¿no?, que está siendo reconocida por la sumidad menor del ribosoma. Una secuencia muy particular, les he dado el nombre, se llama la secuencia Shine-Dalgarno, ¿no?, que está en el RNA ribosomal y que reconoce al RNA mensajero para ubicarlo en el sitio de inicio, ¿no?
Entonces, una vez que se ha ubicado el codón de inicio, obviamente es el RNA de la metionina el que se ubica, ¿no? Y aquí lo hemos llamado, se ubica en el sitio P. Este libro no usa esa terminología, ¿ya? No habla de sitio P ni sitio A, ¿no? Pero en otros textos se habla del sitio P y del sitio A, ¿ya? Entonces, donde se va a colocar el primer nucleótido de la metionina se llama sitio P, ¿no? Cuando se ubica el segundo se llama sitio A, ¿ya? Acá en este caso, ¿no? Metionina valina, ¿ya? En el sitio A, sitio P, sitio A. ¿Sí? Bueno, la metionina se va a soltar de su tRNA, ¿sí? Y va a unirse al aminoácido valina, ¿no? Por eso ahí hablan del sitio catalítico, ¿no? Bueno, sitio de reacción de la formación del enlace peptídico, ¿sí? Entonces se pega, ¿no? Y avanza. Entonces, ahora sí, el sitio P realmente merece su nombre, ¿no? Porque ya es un péptido. En su lugar ya está un péptido. La única excepción es el primer aminoácido, ¿ya? Que es el de la metionina. Después siempre se va a ubicar un péptido. Y en el siguiente, en el sitio A, se va a ubicar un tRNA que tiene el aminoácido, ¿no? Un aminoacil tRNA. Ya en este caso han pintado, pero no se me ha achicado el dibujo. Ya. Han pintado a la histidina, ¿no? Entonces, la histidina. Ahora sí, son los dos los que van a saltar, ¿no? Histidina, valina, metionina. ¿Sí? Y así esto va a ir avanzando, ¿no? Va a ir avanzando, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue un codón de terminación, ¿sí? Como no hay un tRNA que pueda reconocer a este codón, todo esto se va a desestabilizar, ¿no? Entonces todo se suelta la proteína o el péptido que se ha construido, el RNA mensajero, y las subunidades también se desarman, ¿ya? Con lo que se da lugar a la terminación, ¿sí? Bueno, esto es un poco para hacer redundancia, ¿no? En los tripletes, ¿sí? ¿Ya? Eso ya lo hemos mencionado, ¿sí? Aquí hay un ejemplo bonito de lo que les decía sobre los efectos de la mutación, ¿no? Fíjense, aquí hablan del efecto de la mutación del gen de la hemoglobina. Fíjense, este es el codón original, CTC, ¿ya? CTC, que transcrito a RNA mensajero es GAG, y que a través del código genético, si vemos la tablita, codifica el ácido glutámico, ¿sí? Que digamos sería el aminoácido normal, ¿ya? Que tiene un carácter hidrofílico, es decir, le gusta el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que en la conformación de la proteína, este aminoácido estaría ocupando un lugar en contacto con el agua, ¿sí? Si no le gustara el agua, sería hidrofílico, más bien estaría hacia el interior de la proteína, o sea, alejada del agua, ¿ya? Entonces, este ácido glutámico es el normal, por lo tanto la proteína funciona muy bien. Enfermedad, ninguna, claro, obviamente, si está normal no hay ninguna enfermedad. Suponen una mutación que ha cambiado citosina por timina, ¿no? Ya, esa es la mutación. Por lo tanto, que no es una mutación muy rara, normalmente las bases cambian purina por purina o pirimidina por pirimidina, es decir, una adenina por una guanina o una citosina por una timina, como en este ejemplo. Muy rara vez se da un cambio de purina por pirimidina, que es muy complicado y cuya consecuencia suele ser mucho más notoria, ¿ya? Bueno, entonces, ya este codón, ¿no es cierto?, que es diferente que este en la A, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, codifica el mismo aminoácido. O sea, vamos a la tabla y vemos que el cambio, en realidad hay cambio, pero no hay cambio en el aminoácido, porque el ácido glutámico también es codificado por el mismo codón. Por lo tanto, ¿sí? Si es el mismo, pues la proteína es normal y no hay ninguna enfermedad, ¿ya? Ahora bien, vamos a una mutación diferente, ¿sí?
sea, respecto a la primera, no respecto a esta. Respecto a la primera, ahora el cambio ya no es en citosina, más bien es en la primera citosina, ¿no? Aquí hay una guanina, que es un cambio más severo, ¿no? ¿Sí? Citosina por guanina no es muy frecuente, ¿sí? Pero bueno, se da. Ya, ha cambiado el codón, ha cambiado el aminoácido, ya no se codifica el ácido glutámico, sino la glutamina. ¿Sí? Ahora, sin embargo, este aminoácido también es hidrofílico, es decir, también le gusta el agua. Por lo tanto, si bien es otro, la posición que ocupa no va a afectar mucho al resto de la proteína, ¿no? Por lo tanto, la proteína también sigue funcionando normalmente, ¿ya? Fíjense, una mutación donde hay otro cambio respecto al primero, ¿no? Entonces, la timina ha cambiado por una adenina. También un cambio no muy frecuente, más raro, ¿no? El codón también ha cambiado y el aminoácido obviamente ha cambiado, ¿no? Valina, que es hidrofóbico, es decir, no le gusta el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta valina se ubique en su posición, como no le gusta el agua, va a tender a meterse hacia el medio de la proteína, ¿no? Va a jalar, ¿sí? Y va a provocar una alteración muy grande en la proteína, ¿ya? Tanto así que hay una pérdida de la solubilidad de la proteína en el agua, ¿sí? Porque la proteína es toda una unidad, o es soluble o no es soluble, o es medianamente soluble, ¿ya? Y así funciona, pero si hay un cambio en esa solubilidad, pues va a afectar la función de la proteína, ¿no? Fíjense, entonces se produce una pérdida de solubilidad de la proteína en el agua, ¿no? Que compromete la función y se produce una enfermedad muy conocida que es la anemia falciforme, ¿sí? La anemia falciforme se da cuando los glóbulos rojos ya no pierden su forma bicóncava, redonda bicóncava, y más bien se conforman como una coma, ¿no? Es una cabecita, ¿no? Y una colita, ¿no? Entonces, obviamente, pierde mucho de su capacidad de poder transportar oxígeno, ¿ya? Esta afección, fíjense, normalmente se da en personas de raza negra, ya en el África hay una alta frecuencia de personas con anemia falciforme, ¿no? Que obviamente muchos se han adaptado, es decir, como es el África, no hay mucha altura, hay mucho oxígeno, etcétera. Digamos, en general, podríamos decir, no ocasiona mucha consecuencia, ¿no? No es que no cause, pero la consecuencia no es muy grande. Es por eso que el gen, no, porque sería una forma recesiva, ¿no? Es una proteína que está funcionando mal, entonces sería, pues, en términos genéticos sería recesivo, ¿no? Y digamos, las fallas tienden a eliminarse en forma natural, ¿no? Por la selección natural que existe. Pero sin embargo, como no afecta mucho, se conserva, ¿no? Y además se ha descubierto que incluso es un sistema de protección de estas personas contra la malaria. Es decir, las personas que tienen anemia falciforme no les afecta mucho la malaria, ¿no? Es decir, este parásito, esta parasitosis que mata a muchas personas, ¿no? Sobre todo en países pobres, ¿ya? Bueno, también esta es la causa, lo comentaremos, de por qué las personas de raza negra que fueron traídas del África con la intención de que, por ejemplo, en Bolivia trabajasen en las minas, en Potosí, ¿no? Los trajeron con esa intención a los esclavos negros, ¿no? De que trabajen en las minas en Potosí, en las minas de plata. Pero estas personas fallecían rápidamente. ¿Por qué? Porque obviamente tenían anemia falciforme, muchas, ¿no? Y obviamente no han podido adaptarse a la altura, ¿ya? Es decir, sus glóbulos rojos no transportan bien oxígeno. Y es por eso que estas personas de raza negra, estos esclavos, los tuvieron nomás que llevar a lugares bajos, ¿no? ¿Ya? Por eso es que por ejemplo, muchas poblaciones de raza negra viven o han prosperado en países de bajos, ¿no? Como el Brasil, por ejemplo,
¿sí? O aquí en Bolivia, en zonas bajas, como los yungas, ¿no? Se han tenido que ir a los yungas a radicar porque no han podido adaptarse a la altura. Bueno, entonces este es un bonito ejemplo, creo que ya el otro es básicamente lo mismo, ¿no? Solo que se trata de otra enfermedad, ¿ya? Bueno, esto es lo que hemos hablado de la regulación de los genes, ¿no es cierto? ¿Ya? La regulación positiva, la regulación negativa, ¿no? Fíjense, ahí está representado el regulador, el promotor, el operador y los genes, ¿ya? Cuando se tiene que inhibir, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues la proteína represora se une, ¿no es cierto? Se une al operador y la RNA polimerasa ya no puede avanzar hacia la transcripción, ¿no? Lo que hemos visto es la forma de regular los genes. Solo que aquí está muy generalizado. Yo les propongo más bien que repasen las gráficas que hemos hecho de la regulación positiva y la regulación negativa, ¿ya? Bueno, esto tiene que ver más con eucariotes y creo que ese es el tema de genética, perdón, de flujo de la información genética, ¿ya? Bueno, entonces el examen va a ser el martes 29 a las 8 de la mañana, ¿ya? Y el siguiente martes, no sé exactamente qué fecha es. A ver, permítanme ver el calendario. Acá está. Martes 29, el siguiente martes, ese es el martes 6 de octubre, ¿sí? Martes 6 de octubre estarían dando el examen de recuperación a aquellas personas que deseen darlo. Para eso yo hasta el viernes, ¿qué sería? Viernes 2. Viernes 2 de octubre les voy a enviar sus notas para que ustedes tomen la decisión de si dan o no examen recuperatorio, ¿sí? Bueno, entonces ahí quedamos, nos vemos el martes.